Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente al canal. Espero que todos tengan un hermoso día, que hayan disfrutado de su día. Quiero darles gracias y la bienvenida a los nuevos suscriptores. Gracias a ustedes ya somos 108 suscriptores en el canal, que de a poco va creciendo. No aspiraba a tanto, pero bueno, de a poco se van sumando más. Así que muchas gracias para todos ustedes. Me quito los anteojos, no veo mucho, pero hacen mucho reflejo en la pantalla. Bueno, habíamos quedado año 1994, llegada a Olmos. Bueno, el camión estaciona de culata en una de las puertas laterales de la unidad y comienzan a bajar de uno en uno. Lo llevan, primeramente era tipo una alcaldía chiquitita, unos calabozos muy chicos, muy sucios, destruidos, pero zarpado de mugriento, donde de a uno son requisados, o sea, primeramente a nivel corporal, para ver si no tenían alguna lesión o algún tipo de arma, y mientras dos o tres efectivos hacían eso, los otros te revisaban y te saqueaban el mono. O sea, bueno, se le llama a una manta donde van todas las pertenencias adentro, para que sea más fácil de transportar. Esto era muy común en esos años con los ingresos, ya sea primario o residente, te cabía igual. Te ponían contra la pared y te requisaban a vos mientras el mono te lo saqueaban. Si había pilcha que le gustaba, se la quedaban. Si había mercadería buena, se la quedaban. Olvídate que entrabas con yerba con azúcar. Olvídate si tenías cosas dulces que te las recontra choreaban. Es así. Y por más que te pares de mano, te las choreaban igual y encima cobrabas y ya entrabas sancionado. Ni te quiero contar si venías con el legajo sucio, si ya venías con un parte, como con el cual ingresó el pelado, por varios intentos de fugas y algunas que otras concretadas. Te recibían de una manera muy especial, una hermosa garroterapia, entre 5 o 6, te agarraban a las patadas, a los piquetes de ojo, a los palazos, a los gomazos, patada en el lupite, trompada, cachetazo, soplamoco, todo, valía absolutamente todo. Después de eso, los llevan a donde era el área de la redonda de control, tétrico, ya apenas entrabas vos veías ese tanque imponente y toda una villa, porque de afuera parecía una villa, con ropas colgadas, todo tipo de ropa, sábanas colgadas, palomas colgando para acá, para allá. Palomas son eh, las sogas que se hacen tumberas, ya sea con cualquier tipo de elemento de tela, cable o lo que fuera, para pescar cosas o para hacer los pasamanos. De ventana a ventana, celda a celda y hasta veces de un pabellón que queda enfrente del otro. Bueno, están en la redonda de control, como les decía, esperando ser atendidos por el jefe de penal para hacer el ingreso. Y bueno, estaban esperando ahí, pero los monos alejados de ellos. Y por los cables de donde era el viejo ascensor, que ya no funcionaba hace muchos años, vos veías las ratas que no eran ratas, eran canguros, que bajaban por los cables, así como te lo cuento, bajaban por los cables del ascensor, unos cables que más o menos tendrían un diámetro de unos 20 milímetros de espesor. Y vos veías estos eh, animalotes, porque no eran animalitos, animalotes como bajaban en manada, en poblado y en banda, y se metían adentro de los monos y te comían lo que encontraban. Estaban zarpadísimos de hambre. Luego de ser recibido por las autoridades, el pelado
mantiene una discusión con el jefe de la unidad porque se había quejado, se había quejado por las cosas por los faltantes, porque o sea, no vio que le sacaban, pero sí se dio cuenta que el mono pesaba menos, y por la garroterapia que le habían dado. Otra vez recibió un par de estate quieto, rescatate, salchicha que acá mandamos nosotros, acá vos no sos nadie. Es derivado a un pabellón de ingreso que en esa época era quinto, el quinto 2, el quinto uno, perdón, el quinto uno. Pabellón quinto uno, allá en la punta antes de llegar al techo, donde estuvo más o menos aproximadamente un mes. En el transcurso de ese mes, todos los días veía hacia, hacia el área del 2, lo que era el segundo piso, cómo echaban gente a diestra y a siniestra, cómo le daban masa sin nada. Se escuchaban los gritos de los pabellones, se escuchaban a los pabellones evangelistas a las 6 de la mañana que arrancaban con la oración. Era, pero de terror, de terror. Para una persona que nunca había estado en su lugar o detenido, para cualquier persona, te llama mucho la impresión, te llama mucho la atención, te da una impresión bárbara. Porque desconoces, si bien tocas de oído que te van comentando las cosas, eh, nunca imaginarías que es lo mismo o mucho peor cuando vos lo ves o lo vivís. Bueno, pasa este mes, el pelado se entera que estaba el hermano de la I, el cual había sido detenido unos años antes, en el cual conformaba también la banda del pelado junto a dos integrantes más que también eran de San Isidro, pero habían perdido todos por causas separadas. Bueno, llega el momento que le van a dar piso, lo llaman por su apellido, a él y a 7 personas más, y les van asignando diferentes pabellones. Dos de los que estaban juntos ahí bajan el 211, famoso pabellón de ingreso de la muerte. Ahí nadie te recibía el mono, en limpieza te probaba porque te sondeaban en esa época. Era una época bastante complicada y jodida, donde había mucho resentimiento. Y ya se habían empezado a perder los valores dentro de las unidades. La gente grande muy poca te enseñaba, muy poca te hablaba, y la otra directamente no se metía, no quería quilombo porque no quería causas internas ni complicarse con personas que ni siquiera conocían. Dicho esto, se arriman dos muchachos, hermanos de La Plata, Carlitos y Papo Mujica, muy conocidos en La Plata, presos viejos, más o menos ahora tendrán unos 60 y pico de años, pero en esa época tendrían 30 y chirola. Lo reciben, lo llevan, le preguntan primeramente por qué estaba, el pelado ya noticiado porque ya lo habían puesto piso en comisaría, agarra, saca la copia fiscal y demuestra. Al toque lo llevaron para la celda a ranchar con ellos, y a otro muchacho más de San Martín, Miguelito Casco. Eh, bueno, van pasando los días, el pelado va entablando una amistad con esta gente, pero no se sentía cómodo ahí porque quería estar con el hermano. Bueno, empiezan las primeras peleas que ve el pelado. El Checho, creo que era Checho Queco, algo así me comentó. Eh, el sobrino de Correntino Gapo. Alto, maldito, arrastra vieja. En esa época no se decía arrastra vieja, pero bueno, era un roba cartera, un carrero bárbaro, que por tener la fama del tío se creía el más poronga, pero la agitaba y movía las ramas. ¿Qué quiere decir esto? Que el chabón se paraba la mano y peleaba. Y tenía una banda, un séquito atrás de que era una banda de gorrudos que gateaban para él. O sea que las peleas casi nunca las perdía. Bueno, pasa el tiempo,
y el pelado solicita una audiencia con el jefe de la unidad para que lo lleven con el hermano. Eh, Dicho sea de paso, el jefe pelado accede a esta petición y le hace un cambio de pabellón. Pero con la mala suerte que no lo llevan donde estaba el hermano, sino lo llevan al primero 3. Que primero en esa época era todo el primero se había hecho católico. Después, perdón, después de unos bondis que hubo por un intento de fuga en la iglesia. Ahí conoce a mucha gente, lo recibe un amigo del hermano, el paraguayo Alcides, una gran persona, no sé si el día de hoy estará vivo, pero era una gran persona, muy conocido en el ámbito carcelario y también en la calle, por los hechos de resonancia que había tenido y porque adentro era cuchillo largo. Si bien ahí en esa época ya estaba calmado, pero bueno, es conducido el pelado a la celda número 3, donde ahí empieza su ranchada con el uruguayo Miguel, el uruguayo Pedro Picapiedra, Carlitos Caucido, un hombre grande de San Martín de unos 60 y pico de años, el viejo Pedro, y había un pibito más que no se acuerda el nombre. Bueno, en ese pabellón era un pabellón de conducta católico, pero había muchos personajes renombrados dentro de lo que eran los penales. El Patita Ferrará, el Santia de San Martín, todos, eh, todos sujetos de la época que se los denomina caño largo. ¿Qué quiere decir esto? Que eran robabancos, robablindado, empresas, bueno, lo que se estilaba en ese momento, porque en ese momento las cosas más grandes eran las fábricas textiles, todo tipo de fábrica, donde tuviera más de 2 o 3 cajas fuertes, las joyerías grandes, los bancos y los blindados. En esa época eso era lo que predominaba. Así van pasando los días y empieza a hacerse amigos de la ranchada. Pero si bien el pelado ya estaba ducho, porque le habían comentado, cuanto menos hables, mejor la pasas, no seas muy bocón, no entres vendiendo nada, anda siempre con la verdad. Entonces el pelado era de muy pocas palabras con todo el mundo. Esa era una de las cosas que mucha gente tomaba mal, porque se pensaba de que era un pendejo, como le decían, que subestimaba a los demás, irrespetuoso. No era así el caso, sino era que él no era, si no te conocía, no era mucho de hablar con vos, ni siquiera quizás de prestarte atención. Sí era muy pillo, paraba la oreja, observaba todo, pero eso fue siempre así. Entonces observa cómo viene la maniobra del pabellón, se mantiene con la conducta, porque aparte sabía que no iba a estar mucho, porque sabía que primero 2 de las causas que tenía fueron inventadas, después las demás eran causas chicas que eran escarcelables, y estaba seguro que el Kobani no iba a declarar por vergüenza. Así que se confiaba de eso. Por ese lado estaba tranquilo. Bueno, entabla una amistad con Pedro Picapiedra. Era uno de los integrantes de los primeros boqueteros de la provincia de Buenos Aires, los bancos que robaron en Semana Santa en el 90, Semana Santa del 94 y anteriormente fue en noviembre del 93, por allá por Berazategui. Fue un caso muy renombrado en esa época porque se alzaron con una suma muy importante, perdón, una suma muy importante de dinero de estos 3 bancos. La cuestión es que hace una muy hermosa amistad con este hombre. Conoce también a la familia Torrales,
porque estaban en el mismo pabellón. Eran los bodegueros que habían adulterado el vino con alcohol metílico, por el cual murieron muchas personas. Creo que más de 20 personas murieron y hubo casi 100 o 150 intoxicados. La cuestión que era muy diverso el pabellón, con ciertos tipos de personajes, pero era un pabellón, como les dije, un pabellón tranquilo, en el cual si vos cumplías con las normas y los requisitos de limpieza o faginero, todo estaba piola. Bueno, acto seguido, eh, ahí se encuentra con el hermano, un día, perdón, un día de visita en el cual había ido su madre, y el pelado recibe la noticia de que ya está todo encaminado para que prontamente fuera liberado. Van pasando los días, no interviene en ninguna pelea. Sí hubo varios disturbios, pero como la política era muy buena, por el paraguayo Alcides y su rancho, el Patito Ferrarán, y todos sus ranchos, el pabellón era extremadamente tranquilo, o sea que era un pabellón planchado. Si bien había muchos personajes de renombre, le tenían mucho respeto, no miedo, aparte de miedo. Pero lo principal era el respeto que le tenían a la limpieza, eh, porque era muy conocido, aparte era muy cuchillo largo, el cual no perdonaba. En esa época se estilaba las peleas a muerte. No se tiraba la manta al piso, directamente te mataba, peleando te mataba. Después empezó a usar tirar el poncho al piso, o la manta, el poncho no, tirar la manta al piso. Después vino lo del poncho. Años después vino lo del poncho. En esa época se estilaba tirar la manta al piso, pero el paraguayo era así. Era, si vos levantabas una faca contra él, era él o él. Entonces era muy respetado. Eh, Paso seguido, el pelado estaba tranquilo, ya había entablado la amistad no tan solo con Pedro, sino con sus otros dos compañeros, eh, el Mosca y Washington. También había hecho otro tipo de amistades con gente las cuales lo enseñaban al pelado y le querían cambiar la mentalidad. Porque el pelado le decía, si bien el pelado era una persona que solamente tenía primaria, era una persona muy instruida, porque terminó la primaria y no quiso seguir estudiando eh, en establecimientos educativos, pero sí se informaba y leía muchísimo y estudiaba. Sabía mucho de electrónica ya para esa época, sabía de otras cuestiones y otras habilidades que adquirió con el paso de los tiempos en un colegio militar. Bueno, ¿en qué habíamos quedado? Habían pasado los meses, había hecho muchas amistades. Esta gente le quería cambiar la mentalidad de la forma de trabajar del pelado. Y el pelado le decía, porque había leído el Código Penal, si bien no lo entendía mucho, sí sabía muchas de las cosas, como para desvincularse de causas. O sea, conocía los pormenores de las leyes, sabía cuáles eran las penas de cada delito y cuáles eran los atenuantes, los agravantes y los calificantes de cada pena. Entonces, él estaba tranquilo que las penas, por más que él tuviera la desgracia de algún día quedar detenido, de que sus causas iban a ser leves mientras él se mantenía en, en lo que era su forma, como él decía, de trabajar. Y esta gente le quería cambiar la mentalidad, algo que le fue abriendo la otra perspectiva en su mente al pelado, ¿no? Porque si bien siempre, ya se los comenté, nunca lo hizo por necesidad, sino por decir yo puedo hacerlo, o proponerse, esto no lo pudo hacer nadie, por qué no lo hicieron? Estamos hablando de hechos al lado de la comisaría,
o ¿qué te puedo explicar? A ver, con 200 o 300 personas, el estar laburando solo sin que nadie se dé cuenta. A ese nivel se manejaba esta persona ya para esa época. Pero bueno, llegó el momento de una notificación, lo llaman para notificación, era a través de la ventanita, viene un notificador, gritan el apellido de él, el limpieza va, lo llama, le lee la notificación, le llega la absolución de 2 causas por falta de mérito, y la tercera, que era la de este policía, la cual solamente le había puesto un desacato y unas lesiones leves. No quiso declarar por la vergüenza que era para la fuerza de que como una persona lo había desarmado, lo había secuestrado y lo había torturado de la manera que lo hizo. Entonces no declaró, solamente en su declaración alega que se cruza con una persona la cual este individuo pretende identificar. El individuo, haciendo caso omiso de la orden impartida, el oficial procede a querer reducirlo, y la persona arremete contra él manifestándoles golpes de puños y patadas, dejándolo inconsciente. Esa fue la declaración. Entonces la causa quedó como un desacato a la autoridad y unas lesiones leves. Para todo esto ya estamos en el año 1995. Llega el momento, lo llama el pelado para ficharlo, y él dice que bueno, está bien, va, se ficha todo, dice, pero quiero ver a mi hermano. Sí, no hay problema, le dijeron, pero primero tenés que ficharte y después cuando vas al pabellón a retirar tus pertenencias, dice, lo puedes ir a ver. Fue así, saludó a todos, más que nada a su rancho, y preparó un bolso nada más para dejarle al hermano. Fue hasta el pabellón a verlo al hermano. El hermano, de la emoción, le agarró un ataque, una convulsión. Entonces el pelado averiguó dónde estaba y se fue con el bolsito para, para el sector de sanidad. A todo esto ya habían pasado las 12 del mediodía, medio penal buscándolos, la gorra desesperada, porque es así, una vez que vos firmás la libertad, no podés salir del pabellón hasta que ellos te vienen a buscar, porque es un tema de resguardo físico, porque si a vos te llega a pasar algo una vez que ya firmaste la libertad, el que te pague y que le cabe la responsabilidad de lo que te pase es la unidad penitenciaria. Entonces andaban desesperados hasta que lo encuentran al pelado en el sector de sanidad, en el ala 1. Lo agarran de los brazos, lo criquean las manos en la nuca, lo llevan de los pelos y de las patas, colgando entre 4 monos, lo llevan hasta el sector de la redonda, lo fichan, estampillan el ojete, patada y para afuera. Bueno, amigos, hasta aquí esta es la primera parte de este video. Espero que les haya gustado. No se olviden de dejar sus comentarios. Les mando saludos a todos. Voy a implementar una metodología, porque a mí me figuran los suscriptores que tienen canal, por más que no tengan contenido, me quedan registrados, pero los nuevos que se suscriben no tengo los nombres. Entonces me parece injusto saludar a una parte y la otra parte que se sienta excluida. Entonces mi saludo va a ser general para todos. Pero si alguno de ustedes quiere un saludo en particular, me lo deja en los comentarios, yo lo anoto y en el video próximo le dejo los saludos a cada uno. Que Dios me los bendiga mucho. Apártense de la gente mala, de la gente tóxica, de aquella que no sirve para tu vida, de aquella que no genera nada para tu vida. Hay una cosa que es muy cierta, todos dicen, apartate de las malas compañías. Yo pienso que una mala compañía no te va a poner un fierro en la cabeza ni te va a obligar a hacer nada. La decisión de tal o cual cosa siempre la tenemos nosotros, la última decisión. Pero hay gente que no es de mente tan fuerte como otros. Por eso mi consejo es, apártense de las drogas, apártense de toda gente que pueda perjudicar tu vida
y valora tu libertad sobre todas las cosas. Será hasta la próxima, que tengas muy lindo día.